Muy bien, hermanos. Bueno, compartamos un poquito antes de esto con esta parte del estado interior. Amor, gozo y paz. ¿Recuerdan cuáles eran lo contrario? Temor, ansiedad y aburrimiento son las contras con respecto a a esta parte de la primera cruz. Entonces, recordemos esto y tengámoslo muy presente porque eso es importante para el estudio. Nosotros, en la voz de Pablo, entendemos o necesitamos entender que Pablo tuvo una comprensión de la cruz más allá de lo que a veces nosotros pensamos que es la cruz. Para nosotros la cruz es como la cruz, donde Jesús murió, ¿verdad? Pero Pablo nos ha traído en retroalimentación a nosotros un poco de aspectos de que la cruz no es solamente esa cruz de Cristo, sino que Jesús nos ofrece una cruz y que antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, hay una cruz, porque el sacrificio en medio del libro de Génesis es real, es decir, hubo un sacrificio y es lo que llamamos la cruz eterna. La cruz donde muere Jesús es la cruz histórica y la cruz que Jesús a nosotros nos ofrece es esa cruz de niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Esas son tres cruces. Pablo agrega tres cruces más. Son los seis. Yo he trabajado con 6 círculos, pero no lo he vuelto a hacer, pero vamos a volver a retomarlo. Pero estas otras tres partes, Pablo vuelve a retomar e inserta esas otras tres cruces. ¿Cuáles? Con Cristo estoy crucificado, el mundo está crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. ¿Verdad? Sí, perdón. Ajá. El mundo está crucificado. El mundo es con Cristo, la cruz de Cristo. Con Cristo estoy crucificado. El mundo está crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. La sexta. Ajá. Usted está afónica. Usted está afónica, ¿no? ¿Verdad? Que no hable, que se cuide. Ajá. Ok. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Wow, bueno. Ahí tenemos en Cristo, Cristo en mí y Cristo la cabeza. ¿Verdad? Una cosa es que yo estoy en Cristo, la que casi no se ve es Cristo en mí. En Cristo, Cristo en mí y Cristo siendo la cabeza. ¿Ok? Si nosotros tomáramos esto y dijéramos, bueno, pero ¿qué significa entonces dentro de la enseñanza que o lo que estamos aprendiendo, estar en Cristo para el apóstol Pablo es con Cristo estoy crucificado, ¿verdad? Si hablamos de Cristo en mí, Pablo estará diciendo, el mundo está crucificado a mí. Y Cristo la cabeza, Pablo estará diciendo, y yo estoy crucificado al mundo. ¿Sí lo pueden ver? Ok, ok. Vengan tres personas, porque yo pienso que a veces es más fácil. Me falta una. Allá. Ok. El apóstol Pablo dice, voy a empezar desde el principio. Nosotros tenemos aquí una cruz, que es la cruz eterna, y esa cruz es la cruz antes del tiempo. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, en donde también dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Una vez que eso se da en la eternidad, vos tenés que seguir enseñando esto, qué bueno. Viene la parte donde se manifiesta esta verdad de Dios y Dios la trae a la luz. Entonces muestra a través de la cruz histórica lo que es la obra expiatoria de Jesús. Entonces, normalmente la gente siempre se identifica con esta cruz, ¿verdad? Esta cruz, que es la cruz de Cristo, ¿verdad?
en donde Él murió, donde Él expió, donde Él nos redimió, ¿verdad? Hace que nosotros entremos al reino de su amado Hijo. Y entonces se dice que Él nos pone en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Bueno, aquí en Cristo se da toda la parte legal, todo lo que Él hizo por nosotros. Nosotros aquí no hicimos nada. Éramos enemigos y Él nos hizo amigos. Estábamos perdidos y Él nos salvó. Andábamos en Egipto, Él nos trajo a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, toda esta parte se llama en Cristo. Después de esto, la palabra a nosotros nos dice que nosotros debiéramos de negarnos a nosotros mismos. Y Jesús presenta otra cruz que se llama, y que nosotros le hemos dicho, la cruz interna, que es la cruz que Él ofrece. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él se negó aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Las personas que hacen esto, a las que les es revelada y toman la decisión, lo que pasa es que entonces ahora ya no solamente estamos en Cristo, sino que ahora Cristo está en nosotros. Cristo en mí. El apóstol dice, es Cristo en mí, pues la esperanza de gloria. Amén. Después, dentro de la misma enseñanza, aquí nosotros tenemos una salvación que empieza, una salvación que es presente, pero Pedro nos enseña que hay una salvación futura. Es donde la manifestación de esto que hemos visto aquí se va a dar aquí. Aquí es donde decimos todos somos uno, o Cristo es la cabeza. Esta es la manifestación. Aquí yo veo el reino, aquí en esta cabeza, veo el reino. ¿A dónde? En Cristo veo el reino. ¿Ok? Aquí habito en el reino. Y aquí manifiesto el reino. ¿Ok? Aquí veo el reino, aquí habito en el reino, aquí manifiesto el reino. Si usted me dice a mí, porque la gente es tentada a decir, entonces, ¿dónde estamos? Entonces yo le digo, de ahí depende. Porque aquí hay un aspecto legal en la cruz histórica que me hace que yo sea una persona que estoy en Cristo. Yo digo, la mayoría de la iglesia está aquí. Ah, sí, toda una vida así, ahí. Porque la negación es una parte de todo esto. Cuando hablamos de las tres cruces de Pablo, entonces vea lo que Pablo hace en la revelación de Pablo. Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. Pablo dice, yo estoy en Cristo. Pero Pablo no se queda ahí. Él dice, el mundo está crucificado a mí. Él está diciendo, yo me he negado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo dice eso en Gálatas 2:20. Y después Pablo agrega, pero no solamente el mundo ha sido crucificado a mí. Él dice, no, yo estoy crucificado al mundo. Y Pablo encuentra la excelencia y encuentra la llenura y la plenitud. Por eso es Pablo. Y está allá y yo aquí. Gracias, hermanos. ¿Está claro? ¿Dónde está usted entonces? Bueno, entonces, ¿qué significa crucificar al mundo? Y vamos a ver aquí en estas filminas. El carácter como una expresión hacia el prójimo es la segunda cruz, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? El carácter como un aspecto interno. Lo manifiesto hacia quién? Hacia mí mismo, lo interno. ¿Cuáles eran? Amor, gozo y paz. En este otro, en el carácter como una expresión interna hacia el prójimo, vamos a ver que hay tres manifestaciones. Congelar, dice. No sé por qué.
todos congelados. ¿Mm? Ya, ok. Pero es que tenemos un... Ok, el carácter como una expresión hacia el prójimo. Y tenemos que la segunda cruz de Pablo, el mundo es crucificado a mí. ¿Cuáles son los atributos o las formas? ¿Están apuntando? Decía nada más el mundo crucificado a mí. Las otros tres dones del Espíritu que aparecen ahí que es Cristo en mí, es tolerancia, benignidad y bondad. Por eso esto tiene que ser la expresión hacia afuera. Pero ¿quién puede producirlo? Yo no lo puedo producir. Yo no soy tan bondadoso, ni soy tan benigno, ni soy tan tolerante. Por eso se dice que los dones del Espíritu son dones que a nosotros se nos dieron. No hay nada que usted pueda hacer para adquirir esos dones. A usted se los regalaron y a mí también. Es la expresión de Cristo en mí, en bondad, en bondad, en tolerancia, no, perdón, tolerancia, benignidad y bondad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de esto? Lo contrario ¿de cuál es? Tolerancia, benignidad y bondad. ¿Qué es lo contrario? Impaciencia, dureza y envidia. Ajá, pero ¿qué es lo contrario a la tolerancia? Impaciencia. ¿Qué es lo contrario a la bondad? Ajá. ¿Y a la bondad? Ajá. Qué es bondad? ¿Ya apuntaron eso? No, no, yo no he dicho todavía que es bondad, pero sí esto. Bueno, acuérdense de estos tres. Los primeros es amor, gozo y paz. Los segundos, Cristo en mí. La segunda cruz. Benin- ¿Cómo es? Tolerancia, benignidad y bondad. ¿Qué es lo contrario? Impaciencia, dureza e envidia. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con algo que es esto. La tolerancia, ¿qué es? Entender que cada persona se encuentra a diferente nivel del desarrollo de su carácter. Eso es tolerancia. ¿Quién es el que a nosotros nos trabaja de esta forma? ¿Quién es el que puede ver? ¿Quién es el tolerante? Es Cristo en mí. Porque Cristo sí puede ver y el Espíritu Santo en mí refleja que Él entiende que cada persona se encuentra a diferente nivel del desarrollo de su carácter. Nosotros no somos los que llegamos a esas formas de tolerancia. Debemos de desarrollarlas como carácter, pero no están desarrolladas en su totalidad. Nosotros queremos que todo mundo camine y baile al mismo son que nosotros. Ya sea que yo sea muy pasivo o muy activo, o ya sea que yo sea una persona muy aguantadora o uno que no aguante nada. Es decir, al final yo siempre quiero la expresión de lo que yo creo que tiene que ser. Ah, es que porque son tan lerdos. Ah, es que porque es que son demasiado perezosos. Ah, es porque son demasiado estresados. Es decir, nunca me encuentro yo satisfecho con nadie, ¿verdad? Por eso es que tenemos que dejar que los dones del Espíritu funcionen. ¿Cuáles? Tolerancia. ¿Quién es tolerante? Cristo en mí logra hacerlo. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe, entonces yo soy tolerante con el hermano y con la hermana. Y alguna gente le echa la culpa de eso, es que usted es el pastor. No, Ajá. Eso somos nosotros y así es como funcionamos, pero Cristo en nosotros por séculas. 70 veces 7. Ajá. Pedro le, Pedro le preguntó, Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar? Y le dijo, te digo no solo 70, sino 70 veces 7. Ok, lo que pasa es que nosotros, otra vez, si esta manifestación de entender que cada persona se encuentra a diferente nivel del desarrollo de su carácter, no es un tema en el cual entonces yo tengo tolerancia hasta un grado. El desarrollo del carácter y del carácter primero
que es la motivación interna para hacer lo correcto. Ajá. No, no hay término medio. No hay término medio porque al final yo no puedo ser tolerante hoy y mañana no. Es decir, es un don y el don no es a medias, el don es plenitud, el don es totalidad. Si usted tiene el don de lenguas, usted hablará en lengua siempre. Bueno, otra vez, hermanos, es porque nosotros otra vez, es que esta es, por eso les estamos y estamos aprendiendo. Esta no es una expresión mía, así es como yo funciono. Sí, pero eso somos nosotros. Cristo estaba dispuesto a poner la otra mejilla. Cristo estaba dispuesto a poner la vida por todos. Murió por todos, aun siendo sus enemigos. Lo odiaron, lo escupieron, no lo querían y él dio la vida. Entonces, lo que pasa es que esa es la expresión de Cristo en nosotros. Nosotros todavía estamos sujetos a debilidad. ¿Ok? Ok. Tolerancia entonces es entender que cada persona se encuentra a diferente nivel del desarrollo de su carácter. Ay, no puede ser. Ok, bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es la que está en la pelota de arriba. Bondad es mostrar consideración e interés personal por otros. No, totalmente diferente en cualidades de carácter. ¿Perdón? ¿Qué es dar? Bondad. Ok, pero sí, la bondad es mostrar consideración e interés personal por otros. Otra vez, va más allá de dar. Yo tengo que mostrar interés por otros. Yo no logro mostrar interés por otros. Cristo en mí muestra interés por otros. Porque a veces nosotros mostramos cierto interés por otras personas dependiendo de lo que estemos trabajando, funcionando. Porque si usted es mi amigo o mi amiga, pues por supuesto. Pero si usted yo no lo conozco, yo no sé cuánto interés voy a mostrar en que usted tenga algo. Porque si usted es un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, seguro que sí. Pero si es alguien que no conozco, no tengo ni mucho interés. Es tan así que nosotros a veces hay gente que quiere hablarnos y nosotros no aceptamos. O hay alguien que viene a pedirnos y cerramos la ventana. ¿Ok? Eso es porque la bondad, mostrar consideración e interés personal por otros. Eso solo Cristo en mí lo puede hacer. Él me lo enseña. El Espíritu Santo a nosotros nos guía a toda esa verdad. Y entonces nosotros vemos muchas veces que esos son rasgos de cosas que nosotros muchas veces vemos en medio del cuerpo, en medio de nuestra vivencia. Pero otra vez, por eso Pablo está hablando de que, por eso Pablo está hablando de que el mundo está crucificado a él. Cuando el mundo está crucificado a mí, el interés y consideración personal por otros es un asunto que se lo doy a todos y a cualquiera, porque yo no funciono como el mundo. El mundo funciona sobre otra base. El mundo muestra consideración e interés por el que quiere mostrar consideración e interés. El mundo muestra consideración e interés por lo que le sirve, si es un negocio, si es algo que me sirve, si yo veo como que en esto tengo alguna ganancia. Ese es el mundo. Lo que pasa es que la iglesia está viviendo, pareciera, momentos así. Ahí es donde yo digo, hermanos, necesitamos la enseñanza. Yo no sé, vea, tengo algo por ahí que es una bomba, hermano, es una bomba, pero todavía no la voy a soltar. No la voy a soltar. Y yo digo que es una bomba porque yo sé que es del Espíritu. Y vamos a tener nosotros algo que vamos a hacer muy, muy pronto, en donde yo sí voy a pedir que los hermanos que aquí vienen estén ese día. Porque sí pienso que ya tenemos, hay algunas situaciones y cosas que nosotros no podemos dejar ya correr y pasar. Estoy hablando de un aspecto de enseñanza. Estoy hablando de algo que el Espíritu me mostró. Y yo dije, Señor, no puede ser que la iglesia esté así. Y el Espíritu me dijo, así está. Y yo le voy a dar pruebas. Y de verdad. Y está así. Y yo dije, ¿qué? Está así. Bueno, pero no es nada que no podamos arreglar, Señor. Claro, pero tenemos que entrar en el interés de la enseñanza, hermanos, que no existe.
porque hay algunos que no vienen porque piensan que lo saben todo. Yo siempre pienso que los que no vienen es porque creen que saben todo, ¿verdad? Y los que venimos, yo digo, es la capacidad de alguna gente por venir. Ahora, usted me puede decir, no, es que hay algunos que trabajan, algunos que no pueden. Sí, sí, uno logra entender que hay unas cosas, pero en lo profundo, en el ser, a veces existe esa perspectiva. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, vemos bondad. Ahora, ¿qué pasa? Benignidad. El fruto del Espíritu es benignidad. Ve qué buena esa naranja. Vestidos pues, dice Colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, benignidad entonces tiene que ver con vestirnos como escogidos de Dios. Es decir, ¿quién entonces puede ser benigno? Alguien dijo un tumor, mal chiste, pero la benignidad es vestir. Bueno, pues no se ríen, es un chilazo de lo mejor que tengo yo. Bueno, este, es que los cánceres son benignos o malignos. ¿Cómo voy a explicar el chiste, doña Vivita? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, que Colosenses capítulo 3, en la voz del apóstol Pablo, nos dice que nosotros debemos ser benignos, que tenemos que ser personas benignas, que tenemos que ser personas que nos vestimos de otra forma. El mundo crucificado a mí. ¿Ok? El mundo se viste como quiera. Yo crucificado al mundo, me visto como santo escogido de Dios, amado de entrañable misericordia, benignidad y humildad, mansedumbre y de paciencia. ¿Ok? Vestirme de una forma, como lo dice Colosenses 3:12. Eso es ser benigno. Y les hice un chiste y todo, no ser maligno. La benignidad tiene que ver con esa forma donde yo estoy dispuesto a ser transformado. Eso no soy yo, pero si yo siento que soy escogido de Dios, yo me visto de entrañable misericordia, de benignidad, es decir, entrañable misericordia. Soy una persona que doy más allá. La benignidad es esa característica en paciencia, en misericordia, en humildad, en mansedumbre. Soy una persona mansa, soy una persona moldeable. Yo soy una persona que puedo moldeable, como el mimbre, fuerte, pero moldeable. ¿Ok? Esa es la benignidad. Ahora, ah, el mundo y el mundo crucificado a mí. Ese es parte del asunto del tema. Esa laminita solamente dice eso. El mundo está a un lado, pero Pablo dice el mundo está crucificado a mí. Entonces ustedes ya tienen esa ahí. Ahora, el mundo crucificado, ¿qué significa? Ahí es donde vamos a entrarle. ¿Qué significa que el mundo está crucificado? Hermanos, una mirada a la esencia del Evangelio es otra mirada a la parte de la esencia del Evangelio. Nosotros necesitamos tener otra mirada a lo que realmente es el Evangelio de Jesús. Por eso es tan emocionante estudiar las Escrituras, hermano, porque todo eso está en los textos sagrados, está en la Biblia. Y a veces alguien puede oírlo hablar y decir, qué raro, qué raro. Una vez me pasó y alguien llegó y se me acercó y no fue aquí, estaba fuera de aquí, de este terruño, Costa Rica. Entonces, unas personas, después de que yo terminé un servicio allá en Estados Unidos, y entonces, muy interesados, ellos querían conversar conmigo, pero para decirme en algo, ¿verdad? Entonces yo, después de que uno ahí saluda a la gente y toda la cosa, esas dos personas, una pareja llegó y me dice, es que usted no habla igual que las personas que predican. Y verá que yo dije, ajá, fue lo primero, yo dije, porque esas dos personas eran personas como muy influyentes en medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Dije algo que no estaba bien o no estuvo correcto? Me dice, no, 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 es que su forma de hablar es una forma de hablar que ya no se habla. Bueno, hasta el día de hoy yo me he quedado con eso. Porque yo, ¿verdad? Yo digo, qué raro, yo hablo, güey, normal, ¿no? ¿O qué? ¿Ustedes piensan que no hablo normal?
Dígame que sí, dígame que no, que o no soy normal. Y ellos hacían, y yo nunca le pude lograr entender, yo lo dejé pasar, pero yo cada vez y de vez en cuando me acuerdo de eso. Yo digo, ¿verdad? Cuando yo oigo las grabaciones, porque yo las oigo 2, 3 veces para aprender, yo aprendo de mí mismo. Y yo digo, qué vacilón, sí, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy estructurando? ¿Por qué estoy haciendo esto así? Pero al final es porque uno a veces encuentra que las escrituras dicen algo que Dios le puede mostrar, pero que no me lo muestra solo a mí, se lo mostrará a quien estudie la Biblia. Yo no soy la excepción. Pero yo digo, ¿por qué entonces no estamos hablando el mismo idioma? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender a veces muchas cosas? Entonces, uno dice, y yo entonces termino diciendo, ¿verdad? De no, si yo soy muy mal maestro, pues ustedes nunca se acuerdan de nada, ¿verdad? Entonces me regañan aquí, en el carro y en la casa, con respecto a ese tema, ¿verdad? Porque me dicen usted que sí, y hoy no hay cena. Y ahí se. Sí, sí. Ok. Ahora, entonces, vamos a ver la otra mirada esencial del Evangelio. Ahora, ¿qué significa crucificar al mundo? Porque yo no sé si usted ha escuchado el término, pero bueno. Lo que yo voy a hacer es que voy a explorar esta pregunta en el contexto de otras aseveraciones que la Escritura dice. Por ejemplo, digamos, en Hebreos 6, de 4 al 6, ¿qué dice? Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Vean qué interesante lo que dice ahí. Y acuérdense que vamos a conversar sobre qué significa crucificar al mundo. Lo que voy a hacer es tomar de unos textos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que hay aseveraciones en el cual el Nuevo Testamento acerca de, habla de crucificar a Cristo, de crucificar la carne, de crucificar al mundo y de crucificar los deseos. La Biblia habla de todo eso. Lo que pasa es que pareciera que esos textos casi no se experimentan o no se descubren, ¿verdad? Quiere decir que si la escritura a mí me dice que debo crucificar la carne y que debo crucificar al mundo y que debo crucificar mis deseos, pareciera que ahí está el secreto para que yo de verdad camine en santidad, en benignidad, en bondad, en tolerancia. ¿Qué dice? 6:4. Sí, señora. Vean lo que dice el libro de los Hebreos, hermanos. Dice que crucificando de nuevo para sí al mismo Cristo. Es decir, ¿por qué fue crucificado Cristo Jesús originalmente, hermanos? ¿Verdad? Sabemos que Jesús fue crucificado por causa de los pecados y porque habían celos de los gobernantes judíos, porque la acusación que logró su condena fue que Jesús se había proclamado rey de los judíos, ¿verdad? Y por supuesto, el imperio romano podía tolerar muchas cosas, pero no podía tolerar otro rey, era un asunto de supervivencia. Por eso lo crucificaron. Ellos no tenían, ellos no tenían la noción. Aún el sacerdote, el judío, el sumo sacerdote, profetizó y dijo, no, es mejor que muera uno en lugar de todos, ¿verdad? Entonces, interesante es que uno encuentra ahí que uno pudiera crucificar a Cristo. Entonces, ¿cómo crucifica una persona a Cristo Jesús, hermanos? ¿Cómo crucifica una persona a Cristo? Ahora, leámoslo ahí, la crucifixión del Hijo de Dios, porque no podemos saber que la expresión no puede ser literal. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra del Padre, en una posición de poder, y porque tampoco crucificamos de nuevo a Cristo cada vez que pecamos. Tampoco es verdad, porque Hebreos dice que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, punto. ¿Verdad? Entonces, su sacrificio es por definición único y irrepetible, y la crucifixión del Hijo de Dios por parte del cristiano es una metáfora. Es una metáfora, hermanos, ¿verdad? De un fenómeno que ocurre en la relación individual entre el creyente y Jesús. El creyente crucifica a Cristo Jesús cuando mata su relación con Él. Entonces, individualmente sí puedo crucificarlo, como metáfora. Ajá, recayendo de nuevo, volvieron a crucificar al Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crucificaría a alguien a Cristo? Lo hace porque Cristo amenaza la estabilidad de su vida, por eso es que lo crucificamos. Cuando nosotros nos apartamos de Él, estamos crucificando de nuevo a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos vemos amenazados, hermanos, en nuestra estabilidad. Por eso la gente, la palabra de la cruz es locura.
No a todo mundo le gusta. Por eso usted va a encontrar en este terruño de iglesia, que es una belleza, que hay mucha gente que le ha costado y le cuesta y prefieren salir diciendo es que no entendemos, a querer someterse a estos principios de niéguese a usted mismo, tome su cruz, muera. ¿Ah? Es decir, y entonces yo pienso que Dios sabe por qué hace todas las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hace Cristo es amenazar esa estabilidad de su vida. Cristo demanda el poder de un rey o gobernante absoluto sobre nuestra vida. Y Jesús ha expresado que nada puede ser más importante que Él, ni siquiera nuestra madre, ni nuestro padre, ni nuestro hijo o nuestra hija. Dice, no hay más nada importante. Es más, creo que está en Mateo y es esta la que tengo ahí. Jesús ha expresado que nada puede ser más importante que Él, ni siquiera nuestro padre, madre, hijo o hija. Mateo 10, 37, 38. Entonces, ¿qué es más importante, hermanos? Vea, uno sigue diciendo y a veces es que las palabras quieren golpear y pasan de pared a pared y ustedes tal vez pueden decir, uy, otra vez, ¿verdad? Pero estas cosas son cosas que hay que repetirlas y repetirlas hasta que nosotros las aprendamos, ¿verdad? Es que en la escuela de la vida es diferente. Usted a la escuela va y aprende lección a lección. En la vida no. En la vida viene la prueba primero y después usted aprende. Es lo mismo aquí. Usted y yo, hasta que no entendamos qué es expresar de una forma distinta que no hay nada tan importante como Cristo. Bueno, cuando uno tiene ese entendimiento y llega a ese entendimiento que no hay nada tan importante como Cristo, definitivamente usted y yo tenemos que entrar en otra dimensión. Crucificamos la carne, el mundo y el viejo hombre. Cuando matamos nuestra relación con ellos, Pablo utiliza la misma metáfora de la crucifixión para hablar de la esencia de la vida cristiana. Ahí está la esencia, hermanos, de la vida cristiana. ¿Cuál es? De que nosotros crucificamos la carne, el mundo y el viejo hombre cuando matamos nuestra relación con ellos. Entonces, ¿cómo crucifico al mundo? Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo, el mundo está crucificado a mí. ¿Cómo es que el mundo está crucificado a mí cuando yo no tengo relación con ellos? No tengo relación, no hay una intimidad, no hay relación, no tengo relación. Vivo en el mundo, yo no soy del mundo, yo no tengo relación con el mundo. Pero cuando nosotros nos atrevemos a hacer preguntas y decimos, ¿es verdad eso para usted y para mí? ¿Es verdad eso para la iglesia cristiana? La iglesia cristiana no está enredada con el mundo. La iglesia cristiana vive crucificada. El mundo le está siendo crucificado a la iglesia. Entonces uno a veces se encuentra que hay ciertos rasgos que a uno le dicen no es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos, son cosas muy esenciales y que uno aquí cada vez dice y a veces algunos insultan y por eso cada vez hay menos. Pero al final es cierto, porque muchas veces dejamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Y no estoy diciendo que es pecado o por el pecado, no, por cosas buenas o por cosas que en el mundo no tienen la connotación de pecado. Sí, sí me voy a entender. ¿Cuántas veces dejamos de lado las cosas de Dios por cosas del mundo que no son malas, pero las dejamos? ¿A qué llego? Bueno, que Pablo está utilizando esta misma metáfora de la crucifixión para hablar de la esencia de la vida cristiana. Debemos recordar, hermanos, que Jesús mismo había definido la vida cristiana como el acto de tomar la cruz. Jesús definió el acto de matar al mundo, del mundo crucificado a mí, como negarme a mí mismo y seguirle. Esto es la esencia. Negarme a mí mismo y tomar la cruz es decirle no al mundo, es no tener relación con él y es donde yo verdaderamente empiezo a trabajar esta parte y esta área de mi vida. Entonces, se cumple que el mundo está crucificado a mí cuando yo tomo la cruz y me niego a mí mismo y le sigo, ¿verdad? Hay un aspecto que creo que es principio. Ay, no, 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 no. Voy a dejarlo ahí. Perdón, hermano, soy yo, no me haga mucho caso. Este, eh, la aceptación de Jesús en nuestra vida implica la crucifixión del yo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Esto no podría ser de otra manera, sí, porque el yo implica la voluntad humana gobernada por la naturaleza humana pecaminosa, hermano. Es decir, que conocido en el Nuevo Testamento también como la carne. Amén. Es decir, contrario a la voluntad de Dios, la carne debe ser juzgada, hallada falta y crucificada como un enemigo si Cristo ha de ser el Señor de nuestra vida. No hay otra resolución para el conflicto de la carne. La carne fue tomada y crucificada. No se puede arreglar. Usted échele cebolla, chile dulce y todo lo que quiera a la otra que usted come. Pero a esta otra, y hay mucha gente que quiere adobar la carne. La adoba de tal forma, hermanos, que nos encontramos ahí. No, nosotros, Pablo habla de crucificar al mundo. ¿Qué dice Gálatas 6:14? Que es el texto. De la misma manera, Pablo habla de crucificar al mundo para mí. Hermano, es esencial esta enseñanza. Si de aquí solo salimos hoy con eso, es esencial. Y si lo queremos aplicar y lo podemos vivir, es esencial. El mundo crucificado a mí. El mundo está crucificado para mí. Entonces mis intereses, cuando esto se vuelve una verdad, los intereses que yo tengo sobre mi vivencia, sobre mi vida, lo que soy, mis proyecciones, empiezan a cambiar, hermanos. Porque mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos por causa del mundo. Estamos solo en la segunda, que en el folletito aparece solo esa segunda, con esos requisitos. Ahora, hermanos, la carne con sus pasiones y malos deseos y el viejo hombre que habla Romanos capítulo 6 y verso 6, es que el yo o el mundo o la carne o las pasiones y los malos deseos, igual que el imperio romano y Jesús mismo, desea tener dominio absoluto en él. Es decir, sigue siendo el mismo pleito de siempre. Es algo que siempre se ha dado desde el principio en la caída del hombre. Entonces, el hombre siempre ha peleado por querer ser y gobernar. Dios es el único que es rey. Pero, ¿qué se opone a ese reinado? En otro tiempo, el imperio romano, digamos, ¿verdad? En el contexto de lo que Jesús vino y murió, por eso lo mataron, porque decían, no, no puede haber otro rey de los judíos, no puede haber otro rey, el único rey aquí es este. Romanos 6:6. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? La existencia de uno requiere la muerte, tarde o temprano, el otro tiene que morir, o vivo yo o vive Cristo en mí. Por eso, la única forma en que el mundo se ha crucificado a mí es Cristo en mí. ¿Con cuáles cualidades? Tolerancia. ¿Cuáles otras? Benignidad y bondad. ¿Ok? Entonces, el yo es simplemente un asunto de supervivencia, hermanos. O Cristo o el yo. Usted escoge. Es muy interesante porque en Gálatas capítulo 6 hay una doble crucifixión. Los romanos sabían, y sabían bien que sus enemigos no morían al ser crucificados. Es decir, que el que fuera crucificado no implicaba que la gente muriera. Las heridas en las manos y en los pies podían causar mucho dolor, pero no eran suficientes para matar a una persona. Ajá, en la particularidad de Jesús, usaron una lanza que traspasó su costado. Posiblemente le tocó el corazón. Posiblemente. Entonces, ellos sabían que aunque causara mucho dolor, no era suficiente para matar a una persona. Era la falta de alimento, la exposición a los elementos de la naturaleza, el agotamiento, lo que causaba finalmente la muerte. Y ahí los dejaban expuestos por tiempo. ¿Verdad? Lo mismo pasa en el plano espiritual. Lo mismo. Cuando nosotros crucificamos el yo, este no deja de existir, pero sí pierde poder sobre nosotros. Entonces, usted tiene que agarrar y crucificar su yo y dejarlo ahí expuesto a que lleve sol, agua, dolor, golpes, circunstancias, adversidades, enfermedades. ¡Ay, qué fuerte!
Uy, qué fuerte, porque cuando uno pasa circunstancias, ¿verdad? Es muy triste, muy doloroso, ¿verdad? Yo hoy me siento muy, muy angustiado, no saben cuánto, pero, y me siento así, entonces me siento totalmente, pero, y eso es como lo normal en los pastores. Los pastores vivimos etapas que son muchos sentimientos encontrados a la vez, ¿verdad? Aquí una hermana enferma, que otra situación por aquí, que otra cosa por allá. Es decir, son todo un montón de escenarios. Ahora, voy aquí. Entonces, la falta del alimento y la exposición. Si usted no alimenta el yo, si usted no lo alimenta, el yo se le muere. Pero nosotros lo alimentamos. De muchas maneras los alimentamos, ¿verdad? Lo alimentamos a través de muchas formas, ¿verdad? Pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito yo, es que pobrecito yo, es que yo, pobrecito, ¿verdad que pobrecito yo? Claro, pobrecito. Pobrecito yo, es que no está bien, es que qué injustos, es que cómo es posible, es que por qué, qué bárbaros, qué grosería. Eso, hermanos, alimenta su yo. Y ese yo empieza a fortalecerse así como este hombre que ven aquí. Eso es, nosotros no podemos. No, el yo tiene que estar expuesto, hermano. Hay momentos donde usted tiene que pasar la prueba de la fe y tiene que vivirla y tiene que sufrirla. Y está bien, hermanos, para ver de qué dijo mi esposa hoy, para ver de qué estamos hechos. Entonces la prueba aprueba y no permite que el yo se levante. Porque al vivir en tanto confort o en tanta comodidad, muchas veces, nosotros, cuando entonces usted ve, cuando algo nos viene, ya se muere. La gente hay cosas que no me saludó, oiga, vea que el yo elevado a la enésima no me saludó. ¿Y qué? Pero el yo está tan elevado ahí, entonces, pues, no, y el pastor no me saludó. ¿Y preocúpese cuando Jesús no le llene su corazón, su espíritu. Preocúpese cuando Dios no hace que usted viva una vida nueva. Preocúpese usted cuando el Espíritu Santo no le redarguya. Pastor, pelagatos, ¿cuál? ¿Qué importa? Salúdelo, ámelo. Al hermano, al vecino. Ay, que la esposa está media rara, abrácela. Que el esposo está medio raro, bueno, abrácelo y póngalo a trabajar. Es que los hijos, ay, sí, los hijos son los hijos. Los hijos son así. Los hijos a veces nos abrazan y a veces sí, hermano, crucificado. Y ahí la manifestación de las otras cosas en mí, en medio de mi núcleo familiar, ya es un asunto en el cual yo no podría decir, es que a mí me cuesta. De no, ¿cómo le cuesta? Si usted está crucificado con Cristo, usted debería no costarle. Lo que pasa es que esa parte legal, cuando llega a la vivencial, es donde la burra botó a Gerardo, ¿verdad? Es donde la cosa cambia. Pero hay un poder y una autoridad, claro, dada a nosotros para que nosotros vivamos. Lo que pasa es que nosotros alimentamos mucho yo, pobrecito yo. Entonces uno oye ese tipo de exclamaciones, de las ingratitudes de que otra gente hacen con nosotros. Si usted supiera todo lo que yo trabajo para darle esto, es que estos hijos me van a matar. Es decir, los hijos son ingratos. Y usted y yo como hijos también fuimos ingratos. Lo que pasa es que uno se le olvida cuando es papá o mamá. Pero sus trastadas hicimos en algún momento. El más bueno, hasta por bueno, porque seguro la mamá decía, ¿cuándo se mira a casar esta mujer? ¿Ah? Sí, y cuando conforme la revelación de Cristo empieza a ser en mi vida, cuando yo empiezo de verdad a menguar y que Él crezca, dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Él crezca. En la medida en que yo me tire al suelo es más fácil, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es lo que nos cuesta a nosotros, inclinarnos, postrarnos, humillarnos, pagar el precio, estar, venir, dar, comprometerme, servir. Son cosas que cuestan. Y como cuestan, entonces normalmente la gente no lo hace y al no hacerlo oponemos resistencia.
usted ve quién es el que más crece, el que más da. ¿Quién es el que más crece? El que más sirve. ¿Quién es el que más crece en medio de la comunidad de fe? El que está siempre dispuesto a ponerse. Yo les conté de una persona, esa persona sí estuvo aquí y una vez sí me dijo, pero molesto ese muchacho conmigo, molesto. Y llegó y según él, tenía características como que él era un gran confrontador y me dice, ¿y por qué usted es el pastor y yo no? Y le dije, "Ey, yo no sé, pero si usted quiere, agarres, agarre esto y vea usted ver qué hace. Pues, es porque, y así, de una forma, y uno sentía también el dolor, el resentimiento, ¿verdad? Porque entonces hay gente que piensa que es porque si yo sirvo, tengo que llegar a hacer algo. Y es como todo lo contrario. Cuando yo llego a ser, es que puedo hacer. Y no es a través del hacer que yo puedo ser. ¿Sí? Ajá. Bueno, por eso le digo, hermanas, hay cosas. Dios sabe lo que hace. Ok, vean esto, hermanos. Como estamos hablando de la parte del mundo, entonces sí queda claro qué es el mundo crucificado a mí. ¿Quién me lo quiere decir? Yo me voy a cerrar los ojitos y voy a oír. Lo de la hermana que dijo que estaba crucificada juntamente con Cristo y el marido le dijo, bueno, dame de comer. No, yo estoy crucificada juntamente con Cristo. No puedo hacer nada. Pero sí, muy bueno. Eso es. Entonces, el mundo crucificado a mí implica que de verdad yo no tengo una relación. El mundo, yo no me relaciono, yo no tengo intimidad con el mundo. Yo soy, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Amén. Ahora, dentro de la parte del carácter, y quiero que vamos a buscar unas cuantas, ahí debería aparecer y no está ahí porque ya lo revisé y me la comí. Tendría que decir dentro de esa parte el carácter cristiano. Factores para el cambio. ¿Cuáles son los factores para este cambio, para que el mundo de verdad sea crucificado a mí? Efesios 4, 22, 24, ¿qué dice? Es el mismo apóstol Pablo, porque Pablo hace toda una forma para... Efesios 4, 22, 24. Sí, por favor. Ok. En cuanto a ese es el 23, ¿verdad? 22. Parémoslo ahí otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice así, ¿verdad? ¿Despojados de qué? Del viejo hombre. El factor para el cambio es despojarme del viejo hombre. ¿Por qué? Me tengo que despojar. 23. Porque está viciado. Ajá. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Es un asunto, perdón, don Adrián, es un asunto consciente. Yo tengo que tener esa conciencia. Yo me he despojado en mi mente, en el espíritu de mi mente es real, es concreto, es tangible. Yo tengo que saberlo, yo tengo que vivirlo. ¿Y qué más dice? Ok, entonces es despojarse o desnudarse de la pasada manera de vivir. Primera de Pedro 1:14, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Despojarse. Sí, es lo que acabamos de decir, pero no importa. Primera de Pedro 1:14, por favor. Ok, sean vosotros, seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y la forma de que yo, entonces, el mundo esté crucificado a mí es vivencia. Si yo vivo en santidad, el mundo no puede estar penetrado en mi vida. Aunque yo estoy, no soy. El carácter del cristiano también significa, uno, fidelidad a Cristo que vive en mí. Eso es, fidelidad a Cristo que vive en mí. Dos, firmeza en esa fidelidad. Hermanos, y esto es lo que hoy pudiéramos decir en medio de la iglesia, de la comunidad de fe,
¿Cómo cuesta encontrar fidelidad? Entonces, fidelidad a Cristo que vive en mí. 2, firmeza en esa fidelidad. Y 3, una sola dirección en la vida. Yo debo de tener una sola dirección. ¿Cuál? Gálatas capítulo 4, verso 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién dijo yo? 4:19, Huguito. Es decir, que el carácter cristiano se va a llegar a desarrollar en la plenitud hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Cuándo desarrollamos? Cristo formado en mí. Este es el gran plan y propósito de Dios para desarrollar el carácter del cristiano. El mundo crucificado a mí implica Cristo formado en mí. Hermanos, si nosotros solo damos información y no formación, estamos haciendo, nos podríamos ver amenazados por un poco de cosas. Y hoy la iglesia está en mucha información, con muy poca formación. Cristo formado en mí. Gálatas 4:19. ¿Cómo?